Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a proceder a vamos a resolver un circuito RLC en un circuito serie con voltaje de 240 voltios de corriente alterna. Bueno, tengo una resistencia de 20 ohmios, tengo una resistencia capacitiva, perdón, de 25 ohmios y tengo una reactancia inductiva de 15 ohmios. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la corriente. Aclaro que la corriente es igual por ser un circuito serie. Vamos a calcular P de potencia activa, que es la potencia que vemos como luz, calor, movimiento, la que se ve su ejecución en la vida real. Tengo la reactancia inductiva, QL, la reactancia capacitiva, QC, la potencia reactiva capacitiva QC, potencia reactiva inductiva, perdón, QL. Tengo también la potencia reactiva total, QT, total, QT total. Tengo Z, que es la impedancia del circuito, factor de potencia, el ángulo de desfase que viene de ese coseno phi, el factor de potencia, el phi es el ángulo de desfase, y por supuesto la naturaleza de nuestro circuito, si está en adelanto, pues capacitiva, o está en atraso, o es inductiva. Bueno, comencemos. Como primer punto, en un circuito serie, ya sea un circuito serie de solamente resistencias, que vemos en la electricidad básica, que es solo resistencias, o en este tipo de circuitos un poquito más complejos, que ya tenemos la parte reactiva de los circuitos, siempre la resolución de circuito serie es la suma total de las resistencias. Entonces, bueno, si un circuito normalito, R1 más R2 más R3, al número de resistencias que tenga pues, el circuito, o a la resistencia equivalente. Mientras que en este caso tengo que sumar R más XC más XL. Como ustedes bien saben, y vimos aquí en nuestra gráfica, el R digamos que es un vector, tiene una magnitud y tiene una dirección, va de izquierda hacia la derecha en el eje horizontal o eje X en la parte positiva. Jamás va a haber una resistencia en el eje X en la parte negativa. Bueno, en el caso de las reactancias es diferente. La reactancia inductiva va en el eje Y positivo, o sea, es un vector que va hacia arriba, digámoslo así, o sea, la parte positiva de las D, mientras que el XC, la reactancia capacitiva, es un vector que va hacia abajo, en el eje Y. Entonces, como pueden ver, entre ambos se hacen contrapeso. El XL se le resta XC y nos da el resultado de la reactancia total. Si es inductivo, este circuito sería, el X sería positivo, la reactancia será positiva. Obviamente la R siempre seguirá en el positivo del eje X y como vemos formamos un triángulo rectángulo, el cual el ángulo de desfase, ese ángulo es el ángulo que nosotros vamos a llamar phi. Básicamente vamos a llamar phi. Si fuera capacitivo, el X iría en la parte negativa de nuestro circuito, teniendo a R siempre en la parte positiva del eje X, lo que la Z nos daría como la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, vale la pena entender de que R siempre va a ser el cateto adyacente, hablando pues de Pitágoras, mientras que X siempre va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, el coseno de phi sería igual a la relación entre el cateto adyacente sobre hipotenusa sobre R sobre Z. Esto mismo también se repite en el triángulo de potencias donde coseno de phi, que es el factor de potencia, es igual a potencia sobre la potencia aparente. Potencia activa sobre potencia aparente. Entonces aquí en la resolución de este circuito vemos de que Z es igual a raíz de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Todo eso metidito dentro de un paréntesis para que me dé 20 cuadrado más 15 menos 25 al cuadrado, lo cual me da raíz de 500. Y esa raíz de 500 me da Z igual a 22.36 ohmios. Como segundo paso, hallamos la corriente.
De aquí nosotros tenemos que aplicar la ley de Ohm, que es igual en resistencias B sobre R. Aquí se trabaja análogamente, es B sobre Z, que es la impedancia. Entonces, que 240 voltios de corriente alterna sobre 22.36 ohmios, que nos dio la impedancia ahorita, nos dio como corriente 10.73 amperios. Como tercer punto, hallo la potencia, pero hablo de todas las potencias, potencia activa y potencia reactiva. Empiezo primero por la potencia activa. P es igual a I cuadrado por R. Acuérdense que esa es la ley de Joule. I cuadrado por R. Entonces tenemos esta corriente que va por acá, pasando por esta resistencia, I cuadrado por R, lo cual nos da 2304.14 vatios. Bueno, aquí con una visual más generalizada del ejercicio, vamos a mirar la parte como yo las potencias. Entonces, la parte de las potencias, vemos que la potencia P es igual a I cuadrado R, que es igual a 10.73 amperes, que es lo que nos dio ahorita la corriente, al cuadrado por 20 ohmios, que es la resistencia, nos da 2304.14 vatios. Tenemos la reactancia capacitiva, que es I cuadrado, la misma I porque está en un circuito serie, por el XC, 10.73 al cuadrado por 25 es igual a 2880.17 bares, voltio amperio reactivo. Tengo la potencia reactiva inductiva, que es la misma corriente producida en el circuito serie, I cuadrado por XL, que es igual a 10.73 al cuadrado por 15 ohmios, que es la reactancia inductiva, para un total de 1728.1 bares. Entonces, la potencia reactiva equivalente sería igual a 1728.1, que es QL, menos 2880.17, que es QC, para un total negativo, aquí se me olvidó colocar el signo menos, de 1152.07 bares. Es la explicación, mejor explicación para esto sería, vamos a colocar aquí el ángulo. Vemos aquí que tenemos el ángulo, el triángulo de potencias P en el horizonte, en la horizontal, el eje X positivo. Tengo Q en el eje X negativo, eje Y negativo, perdón. Obviamente porque daría negativo porque QL menos QC es un valor negativo, siendo el ángulo de desfase del ángulo phi el que está entre P y S. P sería el cateto adyacente y S sería la hipotenusa. Digamos que atendiendo a nuestro gran amigo Pitágoras, aplicándolo más bien, S es igual a raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. S es igual a raíz cuadrada de 2304.14 cuadrada al cuadrado, que es lo que nos dio la potencia, más 1152 eh, al cuadrado también, que es que es la reactancia que nos dio, la potencia relativa que nos dio definitivamente, siendo S igual a 2576.1 VAs, o sea, alrededor de 2.5, 2.58 casi kVAs, si lo vemos en kVA. También hubiera podido también haber calculado S utilizando B por I, que es la típica ley de Watt, sería 240 voltios, que es nuestra fuente de voltaje, por 10.73, lo que nos da igual también 2576.1. Veas, aquí restablecemos nuestra visual. Bueno, bueno, entonces aquí tenemos, ya hallamos el factor de potencia, que es nuestro famoso coseno de phi. Recuerden que el cateto adyacente es P y esa es la hipotenusa. O sea que el factor de potencia es igual a P sobre S, igual a coseno de phi, lo cual nos da 2304.14 sobre 2576.1, lo que nos da 0.894427.191.
Hago énfasis en algo, de que debemos mantener esta cantidad de dígitos en el valor del coseno, debido a que al pasarlo a grados, que es lo que es el donde intentamos hallar el ángulo de desfase o ángulo phi, necesitamos la mayor exactitud posible, que solo se puede lograr utilizando la máxima cantidad de dígitos posibles. Si usan la calculadora, ya saben que tienen una memoria, usen la memoria para poder calcular. Si saco el coseno a la menos uno o arcoseno, como quieran llamarlo ustedes, de 0.89442791 es igual a 26.56 grados. Esos grados estarían en atraso, digamos, si miramos desde el punto de vista de corriente, pues es voltaje, pero si miramos en función del punto de referencia de voltaje, estos grados serían en adelanto. O sea, se adelanta la corriente y después aparece el voltaje. O sea, la corriente estaría en adelanto con relación al voltaje. O sea, el punto de referencia es el voltaje. Si miramos al contrario, relación corriente, sería al revés, pero entonces como la norma es llevar con un punto de referencia el voltaje, esta corriente iría en adelanto, o sea que su naturaleza es capacitiva. Bueno, señores, hasta aquí llegó nuestro video. Ya se resolvió todo el circuito RLC, circuito serie. Vemos de entrada que primero lo que hay que hacer en un circuito serie es calcular la impedancia. De ahí para adelante, corriente, potencia, y ahí sale todo el circuito. El circuito serie siempre toca calcular primero la impedancia total. Y de ahí, a partir de ahí sale todo. Mi consejo. Es todo por hoy. Les agradezco la oportunidad que me dieran en sus casas y sus trabajos para poder ver este video. Darle like si les gustó y suscribirse a mi canal. Posiblemente les tendré más videos en los cuales resolveremos otro tipo de circuitos. De pronto algo de domótica en el futuro. Muchas gracias.